Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Gonzalo y este es uno de los videos que desde Espacio Estudiantil hicimos para digitalizar las clases de apoyo de problemas de historia argentina. En estas clases vamos a ver distintos temas y trataremos de explicar de una manera sencilla la materia. Sin más preámbulo, hoy vamos a ver el golpe del 43. Como les comentamos en el video anterior, en 1939 estallaba la Segunda Guerra Mundial, conflicto que enfrentaba a dos bandos. Por un lado, los aliados, liderados por Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Por el otro lado, el eje conformado por Alemania, Japón e Italia. Nuestro país no estaba ajeno a ello, había simpatizantes de los dos lados. Aún así, en medio de presiones, el gobierno de Ramón Castillo se mantuvo neutral. Hacia adentro de las Fuerzas Armadas también se daba ese debate y se dividían las aguas entre simpatizantes de ambos bandos, hasta que el gobierno de Castillo impulsara la candidatura de Robustino Patrón Costa a la presidencia. Este hecho hizo que ambos bandos dentro de las fuerzas se acercaran, ya que no querían a Costa como presidente. Por un lado teníamos al bando liderado por el general Rawson, más cercano a los conservadores, y por el otro lado enfilados detrás del general Farrell, al GO, más inclinados a una postura nacionalista. En 1943, la oposición le ofrece al secretario de guerra, el general Pedro Ramírez, la candidatura a presidente de la nación. Al enterarse de esto, el presidente Castillo le exige la renuncia inmediatamente, lo que terminó siendo el factor determinante para que se desate el golpe de Estado. Para la mañana del 4 de julio de 1943, las tropas se movilizaron a Casa de Gobierno para exigir la renuncia y relevar del cargo al presidente, quien no pondría mucha resistencia. Asume el mando como presidente de la nación el general Arturo Rawson, quien no llegó a calentar el sillón presidencial antes que los generales Ramírez y Farrell le exigieran la renuncia tan solo 48 horas después. Las tensiones internas entre los golpistas ya habían tomado causa para una dirección, la del GO, y el general Ramírez sería el designado para tomar las riendas. Las primeras medidas tomadas por Ramírez no son muy diferentes a las que tomará Uriburu en su momento. Interviene sindicatos, universidades, desplaza de su cargo a docentes opositores, impone normas religiosas en los colegios y proscribe el comunismo, la principal amenaza según el gobierno. Las presiones norteamericanas para que Argentina le declare la guerra al eje son cada vez más fuertes. Para 1944, Ramírez, al ver inminente la caída de Alemania, rompe relaciones con dicho frente. Esto provocó malestar dentro del ejército, el cual le quitaría el apoyo a Ramírez y lo depositaría en el ministro de guerra, el general Edelmiro Farrell. Las relaciones de poder dentro del gobierno de facto estaban en constante transformación, y en ese contexto la figura que venía en notable ascenso iba a ser el coronel Juan Domingo Perón, quien había participado del golpe del 43 y ese mismo año había asumido como secretario de Previsión y Trabajo, haciéndose muy popular entre los trabajadores sus medidas como el Estatuto del Peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales, el establecimiento del Seguro Social y la jubilación que benefició a 2 millones de personas, la creación de tribunales de trabajo cuyas sentencias, en líneas generales, resultaron favorables a las demandas obreras, la fijación de mejoras salariales y el establecimiento de aguinaldo para todos los trabajadores. En 1944 asumiría Perón el cargo de ministro de guerra. Ese mismo año, durante la presidencia de Ramírez, ocurriría un terremoto devastador en la provincia de San Juan, a lo cual la respuesta de Perón fue organizar una gran gala en el estadio Luna Park para la recaudación de fondos para los afectados. Esto hizo ascender aún más la popularidad del coronel. En junio de 1944 asumiría el cargo de vicepresidente de la nación. La popularidad de Perón ya empezaba a molestar dentro de las filas del mismo gobierno. En 1945, tras una discusión con el general Ábalos, jefe de una de las unidades del ejército en Campo de Mayo y superior de Perón por jerarquía, él mismo acordaría con el presidente Farrell exigirle la renuncia al coronel a todos sus cargos. Consumadas las órdenes del presidente y con Perón encarcelado, comenzó a recorrer por las fábricas y sindicatos la noticia.
Para el 16 de octubre, Perón acusa de estar mal de salud, siendo trasladado el 17 de octubre al hospital militar. Aprovechando la situación, varios sectores que tenían al mismo como referente, trabajadores, sindicatos, militares, comenzaron a movilizarse o a facilitar la movilización hacia Plaza de Mayo. Con el correr del día, se iba sumando más y más gente a la misma, todos con la misma consigna: pedir la liberación del coronel Perón. Farrell, al verse acorralado por tal manifestación de apoyo y popularidad, decide trasladarlo a la Casa Rosada para que calme a la multitud, hablando desde el balcón, quedando ese momento como una de las postales más conocidas de nuestra historia. Este hecho marcaría un punto de inflexión en la historia, ya que la legitimidad del coronel Perón respecto a sus acciones a favor de los sindicatos y trabajadores harían que se convoquen elecciones para elegir presidente. Se enfrentaron, entonces, la Unión Democrática, reuniendo a radicales, socialistas, progresistas y comunistas. Por el otro lado, tendríamos también a radicales, sindicatos, el Partido Laborista y demás actores que ayudarían a la fórmula Perón-Quijano. Todo esto tendría un desenlace electoral. El 24 de febrero de 1946, Perón asumiría la presidencia con el 52,8% de los votos, por delante del candidato José Tamborini, quien quedaría en el segundo lugar con el 42,8% de los votos, dando lugar a un nuevo capítulo en la historia democrática de nuestro país.